Marcos es el segundo evangelio, el segundo libro del Nuevo Testamento. Vamos a ir al evangelio de Marcos capítulo 16, el último capítulo, casi llegando a Lucas. Vamos a ir a Marcos 16, por favor. Marcos capítulo 16 y el versículo 15 es donde vamos a leer 15 y 16. ¿Están todos en Marcos 16? Amén. Ok. Dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Oramos. Padre celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por cómo tú nos enseñas y nos guías. Te pido que en este mensaje bíblico que nos hables, que abras nuestros corazones para que tu palabra no adulterada pueda ser plantada, recibida con fe, con mansedumbre, para que Jesús sea glorificado en nosotros. Gracias, Dios, por una iglesia que ama la Biblia, porque te aman a ti. Gracias, Señor, que nosotros no nos dejaste solos, sino que tenemos al Espíritu Santo, quien vive y mora en nosotros, nos guía a toda verdad. Él alumbra los ojos de nuestro entendimiento, abre nuestros ojos para que nosotros vemos maravillas en tu ley. Gracias, Señor, por tu trabajo en nosotros. Nos comprometemos a responder de la manera correcta. Háblanos, te lo pedimos en el nombre y para la gloria de Jesús. Amén. Estamos en Marcos 16 y nuestro mensaje esta mañana se va a concentrar específicamente en el tema del bautismo. El bautismo. Quiero empezar con ese punto. El evangelio es para todos. La Biblia nos dice en el versículo 15: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Nosotros encontramos 5 lugares en el Nuevo Testamento donde aparece la gran comisión. En Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan y en el libro de Hechos. Y en estos lugares donde nosotros estudiamos, por ejemplo en Mateo, encontramos palabras como todas las naciones. En Marcos encontramos la palabra todo el mundo y toda criatura. En Lucas habla de todas las naciones. En Hechos habla de hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿a dónde quiere el Señor que nosotros vayamos con este mensaje del evangelio? Él quiere que nosotros vayamos a todo el mundo. Pero ¿a quiénes? ¿A quiénes? Aquí en Marcos nos dice a quiénes. Dice: predicad el evangelio a toda criatura. Nosotros es difícil salir de los prejuicios que tenemos. A veces son prejuicios por nuestros papás. A veces son prejuicios por nuestras experiencias en la crianza y el colegio. A veces son prejuicios que se ve en una nación entera. Pero por algún motivo, cuando nosotros somos salvos, somos hijos de Dios, nos cuesta salir de estos prejuicios. Pero tú tienes que deshacerte de estas cosas. El pastor Carlos decía cochinada. ¿Se acuerdan? Esa palabra me dio risa. El racismo, el sexismo, todos los ismos, machismo, feminismo, todas esas cosas de mirar a otra persona como menor que tú, son cochinadas. Me gustó esa palabra. Y los cristianos no debemos tener esas creencias en nosotros y nos deben afectar nuestra manera de actuar. ¿Por qué están tan callados? ¿No les gustó la palabra cochinada? Algunos así. ¿Salió el mexicano interior en mí? La verdad es que estas cosas no están bien. Dios quiere que todos sean salvos y que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y que crean. ¿Ya? Eso es lo que la Biblia nos enseña. El evangelio debe ser predicado
no solo a toda una nación, sino también a cada persona. Es un gran trabajo y es la tarea principal de las iglesias. Este trabajo requiere a cada creyente, todos los hijos de Dios. Es una tarea que precisa mucho sacrificio. Sacrificio tanto corporal como individual. Este mandato nos indica que Dios ama a cada alma y quiere salvar a toda alma. Esto es en contraste a la falsa enseñanza que es tan popular hoy en día en el internet, que enseña que Dios solo ama a un grupo selecto. La salvación se ofrece a todo aquel que quiere y todo aquel que cree. También este mandato nos recuerda que no hay otro camino de salvación. Es solo por Jesús. No hay salvación en ningún otro. Solo por medio de Cristo uno puede tener la vida eterna. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Si hubiese otro camino de salvación, Dios no requeriría que nosotros predicamos el Evangelio a toda criatura con tan grande costo. Con tan grande costo. Ayer leí una cita que me gustó. Decía, un misionero es alguien que deja su familia por un poco para que otros puedan estar con sus familias por toda la eternidad. Me gustó eso. ¿Saben qué? Es un gran sacrificio dejar la familia. Es un gran sacrificio salir del país cuando los hermanos, los papás, todos tienen color en su pelo. Y después pasa más que una década en el campo misionero y te das cuenta que son puras canas. Ese es un gran sacrificio, no estar para nacimientos de bebés, no estar para muertes de seres queridos, no estar para matrimonios, para que puedas estar en matrimonios de otras personas que tú amas. Es un gran sacrificio. Y si hubiese otro camino, Dios no requeriría tan grande sacrificio. Pero no hay otro camino. Es la única manera. Nos dice en el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Quiero aquí que veamos un punto importante. El bautismo es de creyentes. Y cuando yo ocupo la palabra creyente, no la estoy usando de forma ambigua como se ocupa mucho en nuestra nación hoy en día, donde la gente dice, yo soy creyente, soy muy creyente, siempre he sido creyente, soy creyente de corazón, yo soy el más creyente. Y hablan mucho de ser creyente. ¿Y a qué se refiere comúnmente hoy en día cuando se dice soy creyente? Significa normalmente que alguien tiene en su corazón creencia en un ser superior. Pero hasta ahí llega, nada más. Soy creyente no significa, cuando se usa comúnmente hoy, no significa que creo en la Biblia, no necesariamente significa que creo en Jesús, no necesariamente significa que soy salvo, no necesariamente significa ninguna de estas cosas. Pero cuando nosotros desde un púlpito, desde la palabra de Dios y en el contexto cristiano bíblico, cuando decimos la palabra creyente, ¿a qué referimos? Referimos a una persona que ha nacido de nuevo, que es salvo, tiene vida eterna, es un hijo de Dios. Amén. Ese es un creyente. Entonces, cuando tú escuchas a mí decir el bautismo es de creyentes, yo no estoy hablando de gente que tiene un concepto ambiguo de Dios. Yo estoy hablando de aquellos quienes han depositado su fe en la sangre de Jesús, en su muerte, su sepultura y su resurrección. Creyeron en el Evangelio y fueron salvos, por lo cual son creyentes. Amén. Y un incrédulo se refiere a un perdido, una persona que no es salva, ¿ya? Bíblicamente. Entonces nos dice aquí, el que creyere y fuere bautizado. El bautismo es para creyentes. Comúnmente, cuando estudias acerca de los distintivos bíblicos de las iglesias del Señor, uno de ellos es el bautismo del creyente. Ahora, es casi redundante decir esto, porque el bautismo bíblico siempre es del creyente, no existe ningún otro tipo de bautismo. Pero, para aclarar en nuestro contexto de hoy en día, donde se bautiza a gente no creyente, comúnmente, nosotros decimos el bautismo de creyentes, ¿sí? Para aclarar eso. El requisito bíblico para el bautismo es la fe. La fe
es el sustantivo del verbo creer, ¿cierto? Creer es la acción de tener fe, de tener confianza, de depositar esa fe en algo. Entonces, ¿cuál es el requisito del bautismo? Acompáñenme al Hechos, el libro de Hechos, son unos libros más en tu Biblia. Después viene Lucas, Juan, después Hechos. Vamos a ir a Hechos capítulo 8, la historia de Felipe con el eunuco. El eunuco de Etiopía. Hechos capítulo 8. Miren conmigo, por favor, el versículo. Vamos a leer desde el versículo 36. A ese punto en la historia, Felipe ya le ha predicado el evangelio de Cristo. Dice que él abrió su boca desde la misma escritura donde iba leyendo y le anunció el evangelio de Jesús. Entonces ahora, habiendo escuchado que Cristo murió por sus pecados, fue sepultado y resucitó, el eunuco tiene una pregunta para Felipe. El versículo 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Esa es la pregunta. Me quiero bautizar. ¿Puedo? ¿Hay alguna razón por qué no me puedo bautizar? Miren lo que dice en el versículo 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón. ¿Cuál es la segunda palabra? Si crees. Si tú eres creyente, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Miren, no voy a entrar mucho en otro detalle por tiempo, no lo tengo en mi bosquejo, pero el bautismo es por inmersión. La palabra bautismo siempre ha significado inmersión desde sus orígenes en el griego, tanto el griego clásico, lo que uno leería de Platón y otros, o el griego koiné del tiempo de Jesús, siempre ha significado hundirse, sumergirse, ponerse debajo de, ¿ya? Sea en los escritos seculares, tanto como en la Biblia. Además, en la Biblia, cada vez que hay un bautismo es por inmersión. Pero imagínense que van en un camino, en un viaje larguísimo. El eunuco está volviendo a Etiopía desde Jerusalén y sin duda ellos andan trayendo muchísimo agua para beber en el camino, ¿cierto? Deben tener el agua para el camino. Pero aquí tenemos un argumento más claro de por qué sabemos que no fue por rocío o por vertimiento. ¿Por qué? Porque si tuvieran agua ahí en el carro, sacan un vasito, Felipe unge los dedos y le hace así con el rocío, o le vierte un poquito de agua encima de la cabeza. Pero no fue así. Él dice, mire, aquí hay agua, ¿me puedo bautizar? Entonces el versículo 38, mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Tienes en tu imaginación la imagen, los dos están entrando al agua. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y una vez que uno esté en agua, tiene que salir de agua. Dice, cuando subieron del agua. ¿Ya? Otro ejemplo más de bautismo por inmersión en la palabra de Dios. Y aquí, ¿cuál fue el requisito? Dijo, ¿me puedo bautizar? ¿Hay alguna razón? ¿Qué me impide para ser bautizado? ¿Alguna razón por qué no me puedo bautizar? Y Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. El único requisito bíblico para bautizarse es fe en Jesús como Salvador. Haber sido salvo. No hay ningún otro requisito en la Biblia para el bautismo. Entonces, él responde y hace una profesión de fe. Dice, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que el bautismo es de creyentes. Dice en Marcos, el que creyere y fuere bautizado. Que sean creyentes significa que no es algo para infantes. La fe para el bautismo hace que los infantes no son candidatos adecuados.
El bautismo infantil es una herejía que se introdujo después de que se completara el Nuevo Testamento y hubieran muerto los apóstoles. El bautismo infantil es ausente del Nuevo Testamento. Es ausente de la historia de las primeras iglesias o las iglesias primitivas. Y es ausente de todas las verdaderas iglesias del Señor desde siempre hasta el día de hoy. Los teólogos y los historiadores serios reconocen todos que el bautismo original fue exclusivamente por inmersión. Bautizar a un bebé por inmersión sería ilógico, no bíblico y aún peligroso. Sin embargo, hay una religión que bautiza por inmersión a los bebés. ¿Sabían eso? Es la Iglesia Ortodoxa griega. Bautizan a los infantes por inmersión. ¿Por qué? Porque ellos hablan griego y saben que rociar no es bautismo. Saben que vertir agua no es bautismo. Tiene que ser por inmersión, por el mismo lenguaje. La palabra es baptizo y baptizo significa hundir, poner debajo del agua. Entonces, ellos, para ser honestos con su mismo lenguaje, tienen que sumergir, o si no, no es un bautismo. Quizás no conoces la historia de la Iglesia Ortodoxa griega. Es una iglesia que fue creada hace como 1000 años, en lo que se conoce como la Gran Cisma, cuando Roma peleó con otro papa que estaba en Constantinopla o Istambul, creo que es el nombre actual, y pelearon y crearon dos ramas de la Iglesia Católica. Está la Iglesia Católica Romana y está la Iglesia Católica griega, ¿sí? La que es la Iglesia Ortodoxa griega. Bueno, ellos siguen bautizando a bebés por inmersión, pero eso sería, aparte de ser no bíblico, es peligroso, ¿ya? Bautizar por aspersión o vertimiento es, y voy a decir algunas palabras fuertes, esperando no ofender a nadie, pero es la verdad. Bautizar por aspersión o vertimiento es absurdo y es ofensivo al Señor. No es aceptable. Va en contra de la Biblia, va en contra de la historia, va en contra de la lógica y va en contra del mismo Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es ilustrado, representado en el bautismo. Vamos a hablar más sobre eso en un rato. Entonces, hemos visto dos puntos, que el Evangelio es para todos, el bautismo es de los creyentes, y ahora vamos a seguir con otro punto importante. Vuelvan a Marcos 16, por favor. El punto que nos toca ahora es acerca de este tema. ¿El bautismo salva? ¿El bautismo lava los pecados y le da vida eterna a la persona? Esa es la pregunta que vamos a responder. ¿Por qué? Porque en nuestro texto dice así, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Algunos falsamente han enseñado que este versículo asevera que la salvación es por el bautismo. Lo han torcido para manipular a las personas a creer que si se bautizan tendrán vida eterna. Pero esto no es verdad. El bautismo no es un requisito para la salvación. De hecho, es el contrario. La salvación es el requisito para el bautismo. Amén. Las aguas del bautismo no tienen ningún poder místico para lavar los pecados. Y el acto de obediencia en bautizarse no tiene ningún poder salvífico para que tengas algún mérito de la salvación. Dice, el que no creyere es quien será condenado. Si la condición para obtener la salvación fuese la fe más el bautismo, entonces la condición para la condenación tendría que ser no fe más no bautismo. No es la falta del bautismo que condena un alma al infierno, sino la falta de fe. El que no creyere será condenado. Este pasaje se puede entender comprendiendo que el bautismo tiene que ver con nuestra salud espiritual y no la salvación de nuestra alma. Considere la siguiente ilustración o declaración.
El que aborda el autobús y se sienta alcanzará su destino. Y el que no aborda el bus no alcanzará su destino. Una pregunta, ¿para llegar al destino hay que sentarse? Lo voy a repetir. El que aborda el autobús y se sienta alcanzará su destino. Pero el que no sube al bus no alcanzará su destino. Mi pregunta, ¿hay que sentarse para alcanzar el destino? No. Y es lo mismo lo que dice el Señor. Si tú crees y te bautizas, tu destino va a ser el cielo. Si no crees, no vas al cielo. Ahora, ¿hay que bautizarse para ir al cielo? No. No hay que sentarse para llegar al destino. No obstante, es mucho más confortable viajar sentado, ¿cierto? De la misma manera, es mucho más gozoso el viajar al cielo dentro de la voluntad de Dios y no fuera de ella. El apóstol Pablo enseñó en reiterados lugares de la Biblia, no sé si está bien dicho lo que dije, que la salvación es por el Evangelio. Y el Evangelio es el mensaje que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó. El Evangelio es el poder de Dios para todo aquel que cree. Entonces, es importante eso, que en Romanos 1:16, por ejemplo, Pablo enseña, Dios nos enseña por medio de Pablo, palabras inspiradas, que la salvación es la fe en el Evangelio que salva. Y nos enseña en otro lugar, en 1 Corintios 1:17, que el bautismo no es parte del Evangelio. No es parte del Evangelio. Entonces, el bautismo no nos podría salvar. Ahora, el bautismo sí ilustra lo que nos salva. A eso vamos en unos momentos más. Quiero decir eso, me da mucha pena que hay millones y millones de personas alrededor del mundo engañadas, creyendo que un rito en agua salvó sus almas. O que les va a dar un poquitito más de esperanza para que ojalá quizás un día sean salvos. Pero es un engaño y no es la verdad. Nosotros ayer salimos a evangelizar y nos juntamos en las quintas con Simpson. Y empezamos a caminar. Yo en mi grupo éramos yo con Camila, con Patrick, iba Annie con Soledad y con Abigail. Íbamos caminando y pasamos por fuera de la Iglesia Universal de Cristo. La Iglesia Universal de Cristo es una iglesia que enseña esa falsedad. Enseñan que la salvación es por el bautismo. Pero no es así, es una mentira. Pero pastor, ¿por qué nombrar nombres? Pero ¿no nombró Pablo nombres en la Biblia? No, él dijo, no, es que él ha negado la resurrección. No, él naufragó ese y ese otro y este otro. No hay ningún problema en nombrar nombres. Cuando alguien enseña una mentira, hay que cuidarnos de esto y hay que enseñar lo que es la verdad. Y ellos enseñan una mentira. Y eso me da mucha pena, me da mucha tristeza. Y cuánto más, hermanos, debemos saber nosotros qué enseña la Biblia, no para llenar la cabeza con conocimiento, sino para que nosotros salgamos predicando la verdad y enseñando a otros, trayendo gente a los pies de Cristo. Si el bautismo nos salva, entonces, ¿qué es? ¿Ya? Ese próximo punto es que el bautismo sigue a la salvación como un testimonio y evidencia de ella. ¿Ya? ¿Quiénes han de bautizarse? Todos quienes han sido salvos. Todos. El Señor dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, el bautismo no es como una opción, como cuando tú vas a un tenedor libre y vas viendo, eso me gusta, ese no, sí. Lectura bíblica, sí, me gusta eso, me gusta leer. Oración, sí, excelente. Bautismo, no es lo mío. Congregarme, sí, no. Si tú eres salvo, bautízate.
debes bautizarte. No es una alternativa, es un mandato. Y debemos de bautizarnos después de la salvación. Todos quienes han sido salvos. ¿Y cuándo? ¿Cuándo se debe bautizar? Una vez que tú tengas certeza de tu salvación y entiendes de qué se trata el bautismo, no hay por qué esperar. No hay por qué esperar. Si tú eres salvo y sabes de qué se trata el bautismo, te debes bautizar. ¿Ah? Nieve, escarcha, lluvia, calor, como sea. En una tinaja, en una piscina, en una laguna, en un río, en un lago, da lo mismo. Yo hasta he visto videos de capellanes bautistas en Irak bautizando a soldados dentro de motoexcavadoras. Lo hacen así, lo llenan con agua, se sienta el soldado adentro y le bautizan. O sea, ¿cuándo? La Biblia dice enseguida. Miren conmigo en Hechos 16. Hechos capítulo 16, donde tenemos los inicios de la iglesia de los filipenses. Pablo llega a Filipos, primero gana a Lidia y su familia y se bautizan. Después tenemos la historia de la muchacha que adivinaba el futuro, hacía cosas así. Luego ellos son echados en la cárcel y tenemos la historia de la salvación del carcelero filipense y su familia. Y vamos a leer partiendo de ahí el versículo 30. Hechos 16:30 dice: y sacándolos les dijo, ¿quién está hablando? El carcelero. Él dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Nosotros vimos en el capítulo 8, ¿qué impide que yo sea bautizado? Él dijo, tienes que ser salvo, tienes que creer. Si crees de todo corazón, bien puedes. Aquí hay otra pregunta. No qué tengo que hacer para bautizarme, aquí está preguntando, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Me gusta, la primera versión que aprendí de la Biblia fue la 1909, que decía, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? ¿Ah? Aquí dice en la 60, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué es necesario para mi salvación? Y la respuesta es, en el versículo 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Entonces, si tú crees en el Señor Jesucristo, tú serás salvo. Si tu casa cree en el Señor Jesucristo, tu casa será salva. Qué hermosa promesa para todo individuo, que si cree en el Señor Jesucristo, que va a tener salvación. Dice en el versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Probablemente heridas que él había causado, por lo menos algunas de ellas. Lo cual me recuerda de lo que nosotros leemos no hace mucho del saqueo. Nosotros estudiamos un día aquí en la iglesia acerca de saqueo. Y él dijo que si había defraudado a alguna persona, que lo iba a pagar. ¿Y cómo dijo? ¿4 veces? 4 veces más de lo que había defraudado. ¿Y Cristo cómo responde a eso? La salvación ha llegado a esta casa. ¿Por qué? Porque hubo arrepentimiento. Se arrepintió y creyó. Y aquí nosotros tenemos un ejemplo de un hombre que se arrepintió y creyó. Dice que él, en el versículo 33, tomándolos en aquella misma hora, la medianoche. Los que se acuerdan de la historia, eran la medianoche y estaban cantando himnos y orando. Después hubo como tipo terremoto, temblaron las cosas y se les cayeron sus esposas y todo esto. O sea, era la medianoche. Ellos van y le predican a toda su casa, les han lavado las heridas. Yo imagino que estamos hablando de 2, 3, 4 de la madrugada. Pero dice que les toma la misma hora, que les lava las heridas. Y miren esa frase. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. En la misma hora. No dijeron, oh no, pero ¿sabes qué? Está un poco oscuro. Esperemos el día. O ¿sabes qué? Hay un poco de frío. Podamos esperar el verano. O ¿sabes qué? Nos vamos a saber cómo caminar porque está de noche. Prender unas velas y listo. Y caminar al río. Al lago, no sé dónde se bautizó, pero se bautizaron. Creyeron
y se bautizaron. ¿Ya? Entonces, una vez que entiendas la salvación y tú creas y tienes vida eterna y también comprendes de qué se trata el bautismo, no hay por qué esperar. Si tú necesitas ser bautizado hoy, tienes la oportunidad. Si alguien dice, yo me quiero bautizar hoy, soy salvo, no me he bautizado, vamos a Río, el Señor nos proveyó un bautisterio aquí, subimos los vehículos, vamos a Tejas Verdes, nos estacionamos y bautizamos. Listo. Escuchen esta cita de nuestro libro de texto del Instituto Bíblico, de la asignatura que estamos estudiando ahora mismo acerca de la eclesiología. Dice esto: el bautismo es nuestro uniforme. Un uniforme no hace de nadie un soldado. Simplemente declara abiertamente que uno lo es y a quién uno pertenece. Un miembro de las Fuerzas Armadas es todavía miembro de la misma, aunque no lleve el uniforme puesto. No obstante, cuando él lleva puesto su uniforme, es fácilmente reconocido por lo que realmente es. Una persona salva, pero no bautizada, todavía es salva. Por ejemplo, el malhechor que estuvo en la cruz con Cristo. Él fue salvo y nunca se bautizó. Cristo le dice, hoy día estarás conmigo en el paraíso. Dice, aunque pueda ser difícil reconocérsele, ya que el no seguir al Señor voluntariamente en el bautismo es desobediencia. Una persona que no sea soldado se puede poner el uniforme, pero esto no le hace soldado. Las personas pueden ser sumergidas en el agua en una iglesia bautista y todavía no ser salvas. El bautismo no hace de nadie un salvo. ¿Ya? Eso es importante. El otro día estaba haciendo un discipulado con Ítalo y llamamos a mi hermana. ¿Se acuerda la primera cosa que le dijo mi hermana? En su español no muy bueno. ¿Se acuerda o no? Daba como la gracia y se sentía como que me daba la gracia a mí. Ella dijo, gracias por su servicio. ¿Por qué? Él estaba de uniforme. Ella vio el uniforme y antes de saludarle, dice, gracias por su servicio. Ella identificó enseguida, él es un soldado, por su uniforme, tenía el uniforme puesto. Ahora, ayer saludé a Ítalo, iba pasando en un auto, y le saludé. Y no andaba de uniforme, pero ¿todavía es un soldado? Sí, todavía lo es. No tenía un uniforme puesto, pero todavía lo es. Ahora, si yo voy a una ropa usada y encuentro un uniforme, y lo compro y me lo pongo, ¿seré soldado? No. De la misma manera, una persona salva, que luego se bautiza, se está identificando, se está poniendo el uniforme. Con ese uniforme se nota, él es cristiano, él es salvo, es un hijo de Dios. Con o sin el uniforme todavía es salvo, pero el uniforme le identifica de quién es. Ahora, si una persona no salva se bautiza, sería como yo comprando un uniforme y poniéndomelo. No soy soldado. Tú te puedes bautizar, pero si no eres salvo, no eres salvo. Da lo mismo, eres un pecador mojado nomás. Entonces, es importante ese punto, ¿ya? Acerca del bautismo. Lo mismo sucede con el congregarse. El congregarse no te hace un cristiano. Gracias a Dios están congregados. Yo puedo sentarme un rato en un garage, pero no me hace un auto. Entonces, estar aquí sentado no te hace un cristiano. Pero nosotros lo hacemos porque le amamos a Dios y queremos honrarle, queremos obedecerle. Hoy es día del Señor, domingo, primer día de la semana, y lo dedicamos a Él y nos congregamos. Como debe ser, pero no nos va a salvar. El bautismo es igual. Uno debe bautizarse, pero no le va a salvar, no le va a dar vida eterna, no le puede salvar. Ahora, el bautismo, ¿qué ilustra? Ilustra algo maravilloso. En Marcos 16 dice, predicad el evangelio a toda criatura. Y luego dice, el que creyere y fuere bautizado. El bautismo representa al evangelio. El evangelio es simbólico.
no es salvífico. No hay ningún mérito de salvación en el acto de bautizarse. No hay ningún mérito. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y esto es lo que representa el bautismo. Necesito ayuda de alguien. Alguien que sea flaco. Miguel, venga. Ha estado yendo al gimnasio, ¿no? Voy a pedir ayuda de esta silla. ¿Sí? ¿Puedes poner asiento aquí? Mirando para ahí. Ahí sí, ok. Entonces, imaginemos que estamos en el agua. Miguel está parado en el agua, no sentado, pero eso le va a ayudar. Y yo le voy a bautizar. ¿Sí? Miguel, ¿puedes agarrar mi mano así, con tus dos manos? Le voy a bautizar. ¿Ya? Va así. Relájate, no te muevas. No. Te pones debajo del agua y sube. ¿Te gustó, Juanito? ¿Por qué ofreció cereal a ellos, pero a mí no? No, yo tengo hambre. No vendió desayuno a la tía. Bueno, entonces, ¿qué representa todo esto? Cuando Miguel está parado, representa que Cristo está en la cruz, muriendo. Agarra mi mano de nuevo, por favor. Cuando Miguel va abajo, Cristo murió y fue sepultado. Cuando Miguel sube del agua, Cristo resucitó. Esto es lo que representa el bautismo. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Es solo simbólico. El agua no es mágico, no te lava los pecados. No, es solo un símbolo, gracias a mí. Parece que necesito ir al gimnasio más. El Evangelio se trata de Cristo. El Evangelio no se trata de ti, se trata de Cristo. De Él y de su obra. Su obra redentora en la cruz y la tumba vacía y la sangre que Él derramó. El Evangelio se trata de Cristo. El bautismo se trata del Evangelio. Por lo cual el centro del bautismo es Jesús. Es Cristo. De hecho hay un versículo, discúlpenme que no lo anoté, es de Marcos, pero no me acuerdo dónde. Pero dice que Juan el Bautista manifestaba a Cristo, a Israel, con el bautismo. O sea, el bautismo se trata de Jesús mismo. Cristo es el centro del Evangelio y del bautismo. Bautizándote, estás escogiendo hacer testimonio público de tu fe en Cristo y tu lealtad a Él. Te estás identificando con Él públicamente y con su iglesia, su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Voy a concluir. El bautismo es un hermoso acto simbólico en donde todo creyente obedece a Cristo, identificándose con Él y su iglesia. No es nada que temer, nada de temer, ni mucho menos es algo para posponer. Es algo hermoso, es algo sencillo, algo memorable. Y mi pregunta sería esta: ¿quién quiere ponerse el uniforme hoy? ¿Quién quiere ponerse el uniforme hoy? Esa es mi pregunta. Si nosotros hemos tenido una conversación acerca de la salvación y tú sabes que eres salvo, tienes seguridad de tu salvación, has entendido de qué se trata el bautismo, ¿por qué no decides bautizarte hoy? Mi pregunta seria, real.